¿Cómo fue la situación agraria pre-reforma? Se sabe que el periodo largo de la reforma agraria se inicia a mediados de la década de 1950 y culmina en la década de 1980. Antes de la ejecución de la reforma agraria, se desarrolló bases para la reforma agraria. Uno de los primeros actos fue del gobierno de Manuel Prado. 1956-1962, fue la formación de una comisión por la reforma agraria y la vivienda. Luego en el gobierno de Belaúnde Terry, algo destacable en la temática de la reforma agraria fue que se dio la ley 15.037 que otorgaba títulos de propiedad a los campesinos sin tierra. La ley de reforma agraria tuvo un alcance limitado, ya que la mayoría parlamentaria obstaculizó la realización de la reforma, y aunque se expropiaron algunas haciendas ganaderas de la sierra. En total, la extensión transferida no alcanzaba las 400.000 hectáreas, además prácticamente no se aplicó en la costa. No obstante, alrededor de 15.000 yanaconas se convirtieron en propietarios de las tierras que trabajaban. Una promesa incumplida, una necesidad, la necesidad de eliminar el injusto sistema de tenencia de la tierra vigente en aquellos años en el país. Habría que esperar aún un lustro para que se ejecutase una radical reforma agraria, esta vez por decisión de otro gobierno militar, el presidido por el general Juan Velasco Alvarado. ¿En qué consistió la reforma agraria? La reforma agraria se dio en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos que trataron de resolver el problema de la tenencia de tierra y calmar una presión del campesinado. La ley buscaba logros de la reforma agraria. No todos los efectos de la reforma agraria han sido positivos. Las empresas agrarias no lograron el nivel de eficiencia deseado. Eliminación del mercado de tierras. Descapitalización del campo. Parcelación y excesivo minifundismo. Eliminación de las empresas privadas en el agro disminuyó la inversión en nuevas tecnologías. Evaluación de la reforma agraria. Aspectos positivos. Las cooperativas favorecen la justa distribución de los ingresos, aumentando los ingresos de los campesinos. Terminó con las relaciones serviles entre campesinos y gamonales. La repartición de la propiedad de la tierra apoya en la reivindicación de aquel sector olvidado. Concedió el voto libre y posibilitó la inclusión de los campesinos en el quehacer político. Las nuevas estructuras agrarias favorecen la dación de una ley de aguas, el cual contempla el uso de las aguas con un interés social. Aspectos negativos. La agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico, como la pérdida de máquinas e infraestructura. La redistribución de la tierra entre campesinos pobres no logró vencer la pobreza rural. Las formas asociativas fracasaron en el nivel de eficiencia, generando el declive del sistema. La pobreza aún latente ocasionó una segunda migración de la sierra a la capital. El abandono de estos sectores al no recibir apoyo en la obtención de capital o medios productivos. Las comunidades laborales. En septiembre de 1970 fueron decreadas las comunidades industriales. En dicha comunidad pertenecían las cooperativas que tenían más de 5 empleados, y estos mismos empleados coparticiparían de forma activa de la empresa, recibiendo los beneficios de su producción. Los objetivos eran similares al de la reforma agraria: aumentar la productividad de la industria incentivando a los trabajadores para que elevaran su esfuerzo laboral. Sin embargo, estos mismos trabajadores sentían que se beneficiaban a solo una porción de ellos, ocasionando un incremento de huelgas en el sector industrial. La democracia plena es cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes previamente elegidos. ¿Entonces la participación popular es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones? Sí, la participación popular que Velasco buscaba en su gobierno era la participación ciudadana. O sea, él quería que mostraran apoyo al régimen. Exactamente, además que buscaba que los medios regionales promuevan el sentido de identidad nacional. Para concluir, los efectos de las reformas de Velasco se empezaron a notar después de su gobierno. Uno de estos efectos es la quiebra de las cooperativas campesinas. Además, con la reforma agraria desaparece la dependencia del campesino con el hacendado, por lo que empiezan a trabajar para sostenerse a sí mismos. Muchos autores alegan que si la reforma agraria de Velasco no se hubiera realizado, el terrorismo de Abimael Guzmán habría obtenido apoyo por parte de los campesinos. Por último, a pesar de que muchos critiquen el gobierno de Velasco por expropiar riquezas, es indiscutible su intento de establecer una sociedad más igualitaria.